querido Alfredo Grande, que es médico, psiquiatra, psicoanalista, psicólogo social y cooperativista. Es fundador de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático desde 1986, docente de la Universidad de Buenos Aires durante 37 años, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora por 20 años, profesor de teoría psicoanalítica en la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, capacitador en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, dictó cursos en las universidades en congresos de las facultades de Psicología, de las Universidades Nacionales de Rosario, Mar del Plata y La Plata, capacitador en Educación Popular en la Escuela de Educadores de la Fundación Pelota de Trapo y en la Universidad Trashumante. Bueno, es eso y ya digo, nos da mucho placer y es un honor para nosotros que esté Alfredo para transmitirnos algo que tiene que ver con la niñez y estoy muy ávida por escucharte, Alfredo. Bueno, agradezco mucho a la Fundación Juanito. En Ático tenemos un alto aprecio por el trabajo de ustedes. Es muy grato para mí estar en este momento. Además, estoy acompañado por Susana Hersenson, que es directora de Integración Cooperativa, y Gabriela Gamboa, que es síndico titular. Ambas fueron presidentas de Ático en su momento. Así que bueno, estoy muy cómodo y agradezco a todos y a todas y a todos los que están acá. Y la idea es que esto sea un coloquio, un intercambio. Coloquio en el sentido de, se opone un poco a lo academicista, ¿no? Si bien todos tenemos nuestros recursos, nuestros trucos, nuestros idiomas, nuestras estrategias de poder, en un espacio como este cabe realmente tratar de allanar lo más posible los conceptos, las ideas, justamente para potenciar, generar un intercambio en un clima cordial, ameno, simpático, grato, etc. No es una declaración de principios, es realmente, creo que es la única manera de poder aprender. La etimología de alumno, esto lo he dicho muchas veces, pero como el público se renueva, lo digo nuevamente. La etimología de alumno tiene dos principales. Una, la que viene del derecho romano, ¿no? Es la lengua de un imperio. Era alumno no tiene luz. O sea, es un idiota, un imbécil, ¿no? Y el maestro, el profesor, ¿no? El magister dixit, el maestro lo dijo, era el que le daba la luz al que estaba en las sombras. Bueno, dejemos eso porque tiene como derivados el famoso, tristemente famoso, la letra consangrenta y otras barbaridades que, bueno, de alguna manera han sido superadas, pero nunca lo que se supera del todo. Sin embargo, la acepción griega, que tardé mucho en descubrirla, es el que está dispuesto a aprender. En ese sentido, alumno, en este momento somos todos los que estamos acá, porque estamos dispuestos a aprender, y todos estamos dispuestos a aprender de los demás, de los aportes y demás. Cuando Gilda decía las décadas que yo he dedicado a la universidad, cada vez me sentía más momia, ¿no? Pero de todas maneras, es cierto que siempre yo dije que me gustaba enseñar porque aprendía. Y hay un neologismo en psicología social, en educación popular, utilizamos mucho, que es el enseñaje, ¿no? Enseñar y aprender al mismo tiempo, ¿no? Bueno, todo esto que digo no es formal, ¿no? Espero poder transmitirlo, porque trato de encontrar, ustedes se acordarán lo que es el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo, en este caso, sería aquel esquema conceptual mínimo, pero que podamos construir en común, ¿no? De tal manera que nos permita
saltar al múltiplo, o sea, la multiplicidad. Lo digo de otra manera. La ciencia actual está muy atomizada, muy sectorizada, muy parcializada. Es el espacio de los expertos. Como alguien dijo una vez, el experto cada vez sabe más cada vez sabe más de menos y termina sabiendo todo de nada. Y el tema de los expertos, la expertise y todo eso ha llevado a una ciencia hiperfragmentada, donde cada sector, a veces se resuelve con la interdisciplina, muchas veces no, tiene como la posta, la precisa, desde su perspectiva. Bueno, eso en el campo del conocimiento es muy riesgoso, porque lleva justamente a que cada uno vea la realidad desde su perspectiva personal, científica, política, ideológica y demás. Se pierde la idea de totalidad, Cuando hablamos de niñez, nos estamos refiriendo a un campo específico, y lo que voy a tratar de compartir con ustedes es cómo yo pienso ese campo específico. Primero, diferenciar que una cosa es la niñez y otra cosa son los niños, las niñas. La niñez es una concepción, es una lógica de funcionamiento. Uno podría decir, ¿cuál es el paradigma de la niñez? Los niños y las niñas. Sí, puede decirlo. No se equivocaría mucho, pero algo se equivocaría. Porque la lógica de la niñez está presente durante toda la vida. De la misma manera que está presente la lógica de la adolescencia, la lógica de la adultez y demás. Es una forma de funcionamiento. Justamente en la niñez es donde observamos lo que yo decía, la multiplicidad. La multiplicidad es algo importante. En psiquiatría, yo soy psiquiatra, bueno, pero tengo otras virtudes. En psiquiatría muchas veces hablamos de fenómenos de múltiple personalidad, como por supuesto una patología, ¿no? Que me lo han diagnosticado muchas veces, porque además hago teatro, escribo, hago unipersonales. Bueno. Entonces, parecía un fenómeno de múltiple personalidad. Pero en algún momento me di cuenta que en realidad la personalidad es una multiplicidad. Si somos los que somos, pero somos muchas cosas, cada uno de nosotros es muchas cosas. A veces lo descubre y a veces no. Es una pena. Es una pena que en toda nuestra vida no podamos descubrir la multiplicidad de personalidades que somos. Y por mandato, por costumbres, por lo que sea, encubrimos, y una pasa a ser como la protagónica y las otras son como, bueno, de fin de semana, un hobby, un secreto. En la niñez es donde la multiplicidad se expresa de una manera, yo diría, más creativa. ¿Y dónde se ve esa multiplicidad en la niñez? En el juego. El juego es una expresión de esa multiplicidad. Quiere decir que en el juego que la niñez habilita, nosotros vemos la multiplicidad. El juego es creativo, el juego es alegre, jugamos a una cosa, jugamos a otra, jugamos a hacer de una manera, jugamos a hacer de otra, ¿no? Y eso es característico de la niñez. Por supuesto que el juego como tal, en el adulto pasa a ser otra cosa. Pasa a ser, juego clandestino, la baraja, ahora los juegos online, y viene ya todo como prefabricado, predigerido. En la niñez el juego es la marca de la creatividad y la expresión de eso que para mí es un signo de salud, que es la multiplicidad. Otra forma de pensar la niñez es como raíz. El árbol no crece más que lo que sus raíces le permiten. Entonces,
no sé si alguno lo vio, la gente más joven seguramente que no, pero hace muchos años una serie muy importante llamada Raíces, que tenía que ver con la esclavitud y con buscar las propias raíces de los esclavos en Norteamérica, de los secuestros de negros en África. Y esa obra monumental se llama Raíces. Bueno, yo creo que en la niñez están nuestras raíces. Raíces, y también podemos decir rizomas. El rizoma es una raíz de raíces. En vez de ser una sola raíz que se arboriza, son varias raíces más pequeñas, pero que se comunican entre sí. Pensemos que cuanto más débiles son las raíces, los árboles crecerán también más débiles. Si las raíces, o sea, la niñez, es débil o está debilitada, esos árboles que seguirán creciendo, que alguna vez serán adultos, son débiles también. Es muy difícil que árboles fuertes tengan raíces débiles. El tema de la raíz tiene mucho que ver con el origen. Y el dilema de los orígenes es uno de los más trascendentes para cualquier filosofía. Explicar el origen. Bueno, nuestro origen, de todo lo que estamos acá, ha sido nuestra niñez. Y seguramente, si quisiéramos recordar, si quisiéramos entregarnos a esos recuerdos de la infancia, seguramente todavía tenemos presente, y no es necesario ni siquiera la hipnosis, los juegos en la escuela primaria, en nuestra familia, nuestros parientes. Yo me acuerdo mucho más de lo que pasó en quinto grado que lo que pasó la semana pasada, digamos. Me acuerdo de los apellidos de mis compañeros, era un primario solamente de varones, en esa época había escuela de varones y escuela de mujeres. Imagínense lo que era quinto y sexto grado de varones, bueno, era realmente pesado. Pero ahí están las raíces. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi maestro de cuarto grado, que se llamaba Pitágoras. Imagínense, para un niño que estaba en cuarto grado de la primaria, tenerlo a Pitágoras de maestro. Yo no lo podía creer, y menos lo creía cuando me enteré quién fue Pitágoras. Hoy se llama Pitágoras. Esas son las raíces. Ahí están nuestras raíces. Por eso es tan importante, de la misma manera que yo quiero un árbol fuerte, cuidar las raíces, cuidar la niñez. Es decir, porque va a ser la raíz de aquello que luego, en un devenir, que tampoco son tantos años, terminará siendo un árbol. Disculpen esta analogía con la botánica, pero me pareció útil. También la niñez es un espacio de subjetivación. Subjetivación es el proceso de construcción de la subjetividad. La subjetividad, como somos, como pensamos, como sentimos, como deseamos, se construye. En realidad, el sujeto humano se construye desde el nacimiento y a veces desde antes. Ese proceso de construcción de subjetividad se llama subjetivación. Y es fundamental, es hegemónico, es lo más importante en la niñez. ¿Cómo se subjetiva el niño y la niña? Bueno, a través de lo que llaman las identificaciones. Hermanos mayores, padres, madres, tíos, todos nos acordaremos de situaciones así vividas en nuestra infancia, quiénes eran figuras ideales o incluso idealizadas, que no es lo mismo, y figuras temidas, ¿no? Ese proceso de subjetivación es necesario también protegerlo, cuidarlo, conservarlo y favorecerlo, propiciarlo, no ordenarlo, no ordenarlo, porque eso vamos a ver después los estragos que traen en la niñez y también en la adolescencia. Fíjense en un diagnóstico diferencial. Diagnóstico es conocimiento, ¿no? A veces hay personas que son reacias a los diagnósticos y así nos va, ¿no? El diagnóstico puede ser situacional, puede ser clínico, puede ser intuitivo. Diagnóstico es un acto de conocimiento.
sin conocimiento es difícil ver cuál es el mejor camino, ¿no? Por eso el diagnóstico necesita cierta complejidad. Cuando un diagnóstico es muy simple, mejor desconfiar, ¿no? Es raro que a una persona solamente le pase una cosa, le pasan varias, algunas quizá más importantes que otras, pero bueno. Entonces pensemos diagnóstico como acto de conocimiento. Fíjense en esta diferencia. Un niño dice, ¿qué voy a comer hoy? Otro niño dice, ¿voy a comer hoy? La única diferencia es en el qué. Para ciertos niños la pregunta es, ¿qué va a comer? Otros niños, la pregunta es, ¿van a comer? Como ustedes comprenderán, la diferencia de esa pregunta genera procesos de subjetivación muy diferentes en uno que en otro. En el que solamente pregunta sobre si va a comer una cosa u otra, es un proceso de subjetivación que le da cierta seguridad. ¿Cuál? ¿Qué va a comer? El otro no sabe si va a comer. Y por ahí no se acuerda la última vez que comió, o cuánto comió, o qué comió. Bueno, esta diferencia entre qué voy a comer y voy a comer, en nuestra Argentina es trágica, porque sucede. Cuando yo era un niño, en mi propia niñez, mi padre, médico, luego fue sanitarista, compraba una revista llamada El Correo de la UNESCO. No sé si alguna vez alguien la escuchó nombrar, con Wikipedia o Google, quién se acuerda del Correo de la UNESCO, pero era una revista muy importante. Y los ejemplos de hambre eran del África subsahariana, de algunos lugares de la India, ¿no? Había una enfermedad que era el Kwashiorkor, que era el abdomen muy prominente por falta de proteínas. Bueno, eso décadas y décadas después no necesita el Correo de la UNESCO. Se puede ver en el interior del país, se puede ver incluso en Capital Federal. Otra pregunta de la niñez casi clásica: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando a mí me la hacían, yo tenía una respuesta muy rápida, que era: yo ya soy grande, porque me refugié a mi apellido, entonces no tenía que pensar demasiado, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Es una pregunta que se supone que ser grande es algo para después, que en el momento que se hace la pregunta no es grande, es chico, es un niño o una niña. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si en el momento que nosotros le hacemos la pregunta, ese niño o esa niña no tuviera niñez? Porque pertenece a ese grupo que pregunta, ¿voy a comer? ¿O voy a dormir? ¿O voy a tener abrigo? Entonces no va a ser grande, porque no es niño. Dicho en otros términos, para que la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?, tenga sentido, se la tenemos que hacer un niño. Se la tenemos que hacer un niño que sea portador sano de niñez. Yo entiendo que es una definición quizás un poco rebuscada, pero ¿a qué apunto? A lo que dije al principio. Niño y niña son formas en que se materializa, se organiza la niñez, pero no es la niñez. ¿Por qué? Porque puede haber niños y niñas sin niñez. Es probable que un niño, una niña, que pregunten, por ejemplo, ¿voy a comer hoy?, tengan un deseo de ser niños, porque también hay un deseo de niñez. Si la niñez, tal como muchos de nosotros seguramente la hemos conocido o la conocemos, es ese momento donde realmente, ¿se acuerdan el cuento de Peter Pan, no? Es decir, la tierra nunca jamás, aquel momento donde los deseos se hacen realidad. Cuando yo era un niño existía todavía Santa Claus y los Reyes Magos. Ahora existe Facebook y Instagram, digamos, bueno, pero de alguna manera Santa Claus también era como una red social, digamos, ¿no? Sin electrónica, pero funcionaba así. Por lo menos se le ponía los deseos, se le mandaba, bueno.
era un equivalente. Yo pienso en todo caso también a la niñez como el territorio de los deseos, incluso el deseo de ser niño, o niña, o niñe. Si quieren después discutimos el tema de la letra E, porque es necesario usarla, porque no, bueno, pero para simplificar. La niñez, entonces, como territorio de los deseos. Los deseos, incluso los deseos de estar acá, en este Zoom, Fundación Juanito, es un territorio. Yo sugiero siempre no decir realidad virtual, porque la realidad virtual existió siempre. Lo que en este momento estamos disfrutando algunos y otros no tanto es el soporte digital de la virtualidad. Si tenemos un soporte digital que se llama plataforma Zoom. Antes el Zoom era el salón de usos múltiples, ¿no? Ahora el Zoom es una plataforma, creo que es la más completa que hay, pero hay otras. Ese es el soporte digital. Bueno, la niñez es el soporte material de los deseos. Es el territorio donde los deseos se despliegan, se multiplican, se comparten, a veces en su totalidad, a veces siempre deseos ocultos. Y el deseo es algo así como la matriz de la subjetivación. Si somos inteligentes, si somos felices, si somos alegres, si tenemos esperanzas, si somos buenos, es porque nuestra matriz es deseante. Y porque hemos logrado unir a lo largo de nuestra vida lo que hacemos con el placer de hacer. Parece simple, pero no lo es. No son pocas las personas que hacen lo que deben y tienen que hacer sin placer. Y que encuentran placer en lo que no tienen que hacer. Somos pocos, y digo somos porque me incluyo, que podemos realmente hacer lo que queremos y querer lo que hacemos. En una época había un dicho, que yo lo escuché por radio de un periodista que no me acuerdo, que era así, decía, si no puedes hacer lo que quieres, trata de querer lo que haces. Me pareció terrible y un canto a la resignación. Pero ese periodista, me acabo de acordar el nombre, debe ser el efecto de la Fundación Juanito, Néstor Ibarra, un periodista interesante, ¿no? Me pareció terrible ese refrán. Porque si uno no puede hacer lo que quiere, lo que tiene que hacer es seguir intentándolo. Alguna vez lo va a lograr, pero por lo menos el intento vale. Ahora, resignarse a querer lo que hace me parece que es remedio para melancólicos. El deseo, entonces, es aquel placer que se une muy tempranamente al cuerpo somático, pero no solamente. Los que hemos tenido hijos, nietos, y hemos observado al bebé en la lactancia, sabemos, lo vemos, lo sentimos, el placer del bebé que está unido al cuerpo somático propio y de la madre. Y eso es el vínculo. Entonces hay un cuerpo somático, hay un cuerpo vincular y hay un cuerpo social. Y la niñez sería aquel territorio libre de todo mandato. La niñez, no digo la vida de los niños y niñas, porque hay vida de niños y niñas que están llenos de mandatos. Digo, la niñez sería aquel territorio libre de mandatos y donde el placer somático, vincular, social, se expresaría con la mayor libertad posible. Cuando digo libertad, digo creatividad. Cuando digo libertad, digo alegría. Algunos antes, me acuerdo, bueno, ahora seguramente también, pero decían, no, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Bueno, cuando se hacen esas aclaraciones es porque se le tiene miedo a la libertad. Yo tengo un aforismo, El miedo a la libertad es un famoso libro de Erich Fromm. Yo tengo un aforismo que dice, tenemos miedo a la libertad, pero no tenemos pánico a la esclavitud. Sonamos, ¿no? Aunque parezca raro, hay personas que le tienen más miedo a la libertad que a la esclavitud. Entonces,
la niñez se ofrece como un territorio apto para colonizarlo. Es decir, hay un territorio lleno de deseos, lleno de alegría, lleno de multiplicación, lleno de creatividad. ¿Y qué hago yo con ese territorio? Bueno, lo colonizo. Me implanto en él, hago de él lo que yo quiero. Y esto tiene que ver con las diversas formas de catequesis, enseñanza dogmática. La enseñanza dogmática puede ser religiosa, laica, familiar, escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Sobran ejemplos. Es cuando hacemos al niño, no que el niño quiere, sino lo que nosotros queremos que el niño quiera. Es sutil la diferencia, pero es fundamental. No es lo mismo que nosotros escuchemos lo que el niño quiere, lo que la niña quiere, a que el niño tenga que hacer lo que nosotros queremos que haga. No es lo mismo educar para la libertad que educar para el sometimiento. La niñez, entonces, está ahí, yo diría indefensa incluso, frente a mandatos de todo tipo. Cuando yo era niño, no sé si algunos de los presentes también, pero las costumbres han cambiado, prácticamente no se hablaba en la mesa, solamente hablaban los mayores. Mi padre y mi madre y mi abuela, cuando discutían, que discutían mucho, discutían en inglés. Bueno, por lo menos era medio refinado. Pero cuando discutían en inglés yo ya sabía que se estaban insultando, digamos, ¿no? En inglés, ¿no? You are very stupid. Bueno, los chicos no hablaban. En la escuela había que poner las manos sobre el pupitre, tomar distancia, me acuerdo. Es decir, distancia, disciplinamiento. Y esto desde la más temprana infancia. Por supuesto se refuerza en la escuela primaria, sobre todo la escuela primaria, escolarización oficial. Después vino, ya lo dijo Gilda, la educación popular, que es otra forma de educar. ¿Y cuál es el territorio que en la niñez más se busca colonizar, amordazar, bloquear y reprimir? Obviamente la sexualidad. Ustedes saben que hace más de 10 años hay una ley de educación sexual integral, se aplica con mucha dificultad, algunos no la aplican, algunos creen que es una ley que obliga a hacer ciertas cosas feas, porque la sexualidad, aún hoy, a pesar de que algunos creen que es un destape todo, la sexualidad sigue siendo un tabú. Tal es el tabú de la sexualidad que sigue siendo la sexualidad apta para distintas formas de mercancía, incluso los niños, porque la niñez es tan colonizada que hasta se la ha colonizado para la pornografía. Y ustedes saben que la pornografía infantil, aunque sea horroroso, y es horroroso, es una industria y muy rentable. Por eso yo hablo muchas veces de lo que es una pandemia de pedofilia. Claro, ahora hablamos de pandemia, solamente pensamos que hay un virus, ¿no? Y por supuesto que está el COVID-19, espero que después no venga el 21, el 24, el 30 y demás. Pero hay otras pandemias, el hambre, por ejemplo, y estrictamente esto que me refería a la pedofilia. Al mismo tiempo que a los niños, niñas, jóvenes, se los educa, se los reprime en su propia sexualidad, al mismo tiempo se abusa de ellos, y el abuso sexual infantil, junto con la pedofilia y el incesto, es realmente altamente frecuente. Curiosamente o no, el abuso sexual infantil más frecuente es dentro de la familia. De la misma manera que los femicidios, la violencia de género habitualmente es en la familia. Parejas, exmaridos, maridos. Curioso, ¿no? Porque el famoso hogar
dulce hogar, parece que no siempre es tan dulce. Y justamente cuando el hogar es amargo, recae básicamente sobre los niños y las niñas. Por eso, niño y niña, sus cuerpos, y cuando digo cuerpo digo, insisto, somático, vincular, grupal, está colonizado por el mandato adulto. Y el mandato adulto es no que el niño goce con su cuerpo, sino de gozar con el cuerpo del niño. Ahí la niñez se atrofia. Ahí deja de haber niñez. Deja de haber alegría, deja de haber creatividad. Son niñas y niños que están mutilados en sus propios deseos. Porque tienen que ser objeto de los deseos del adulto. Es un tema que todavía no le hemos encontrado la solución. El deseo mutilado puede estar mutilado por el hambre, por el desamparo, por el terror, el frío, incluso el excesivo calor, por la tristeza y el miedo. Son todos deseos mutilados. Ahora, si el deseo está mutilado, lo que está mutilado son las raíces. Esas raíces que mencionaba antes son frágiles, no van a sostener nada, porque la raíz, lo vital, la savia, son los deseos. Parece que a la cultura le cuesta entender esto. Deseos mutilados son raíces moribundas, que no van a sostener, y de hecho son los niños y las niñas del Paco. Ahora apareció otra droga sintética, una marihuana, creepy, no sé, algo por el estilo. Jóvenes, chicos muy chicos, de 10, 11 años, utilizados como soldaditos. Pero por culpa de los niños y niñas, no, por supuesto que no. Pero son niños y niñas que son objeto del deseo de adultos que están en negocios que todos conocemos y que no se han podido erradicar en el mundo, tampoco en la Argentina. El problema, y creo que por eso es importante hablar de esto y hablarlo en la Fundación Juanito, es que sin presente no hay futuro. La dimensión del futuro es necesaria, no lo dudo, pero más necesario es pensar en el presente. Si queremos accionar, si queremos transformar, tenemos que pensar en el hoy. No en el hoy de la fecha, hoy que día es 22, 18, 30 y un Zoom. No. Un hoy es histórico, un hoy político, un hoy del acto creador, pero para hoy. Vieron que a veces se dice, esto para cuando es para ayer. Bueno, no sé si para ayer, pero para hoy seguro. Hay cuestiones que no pueden esperar un día. Porque un día con hambre, un día con frío, un día con miedo, un día con terror, representa realmente que cada vez esas raíces les costará más fortificarse. Y quizá no se fortifiquen nunca más. Sin presente no hay futuro. Todas las imágenes de que el futuro es nuestro, que trabajamos para el futuro, serán ciertas si además trabajamos para el presente. Sin niñez, el adulto será su propio verdugo. Sin niñez, el adulto será su propio verdugo. ¿Y cómo? Bueno, lo sabemos. Adultos melancolizados, adultos drogados, adultos con enfermedades muy graves, autoinmunes, adultos, ahora no, pero ya empieza a haber de nuevo, que mueren en accidentes de tránsito, por miles, adultos vencidos. Sin niñez, el adulto será su propio verdugo. Y esto me parece que puede o no ser una conclusión
pesimistas. Siempre en los grupos se discute qué implica ser optimista y qué implica ser pesimista, ¿no? Un autor, Gramsci, hablaba del optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, ¿no? O sea que para pensar no tenemos que solamente decir las cosas que nos gustan oír, que son lindas, que son agradables, ¿no? Sino que pensar muchas veces es pensar lo amargo, lo difícil, lo terrible, lo atroz, justamente para modificarlo, justamente para modificarlo. Y el optimismo de la voluntad tiene que ver con intentar una y otra vez, todas las que sean necesarias, aquello que deseamos. Yo creo que la niñez es aquel, como dije, territorio pleno de deseos, y los deseos es lo más importante que tenemos. Sin deseos nuestra vida se automatiza, se transforma en rutina, es la muerte en vida. Los niños y las niñas con niñez son algo completamente diferente. Freud, uno de los pocos genios que en el mundo han sido, más o menos textualmente, decía, sorprende la inteligencia y la creatividad de un niño frente a la estupidez de un adulto normal. Es como si la cultura le hubiera vendado la cabeza en una cierta edad y después ya no hubiera podido crecer más. Algunos habrán leído El hombre mediocre de José Ingenieros, y El hombre unidimensional de Marcuse, y tantas obras que han trabajado sobre el concepto de alienación. Bueno, justamente, la niñez, insisto, la niñez, cuando se organizan niños y niñas, es un territorio de verdad, no de alienación. Y eso los que trabajan con niños y niñas lo saben. No significa que sean sabios, no significa que sean eruditos, significa que es un territorio de verdad. Por eso el buen maestro, el buen profesor, el buen padre, la buena madre, lo primero que tienen que hacer antes de hablar es escuchar a los niños y niñas. Todo lo que uno aprende cuando escucha, si es inteligente, lo va a poder aprovechar. Ahora, si lo que quiere es colonizar y hacer un acto de poder, bueno, va a lograr probablemente que ese niño o esa niña sean simplemente objeto de su mandato. Estropeará las raíces, impedirá todo crecimiento, y no faltará el que diga, bueno, qué terrible que son los chicos, ¿no? No aprenden más. Bueno, muchas gracias y espero poder que las anfitrionas organicen algo así como un debate o charla o conversatorio, como lo quieran llamar. Dentro de lo posible con la mayor niñez que tengamos. Bueno, no puedo dejar de decir que estoy bastante impactada, Alfredo. Que es un momento de gran sensibilidad, creo que le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Pero a nosotros nos toca abrazar a los chicos más vulnerados. Así que la primera pregunta que me cabe es, porque me aparecen muchas, pero una de ellas, y les pido que los que quieran, por supuesto, vayan escribiendo en el chat, después si es posible abrimos. Pero los mismos adultos, a mí se me aparece esta paradoja, ¿no? Los mismos adultos que colonizan la niñez, que abusan, que maltratan, que denigran la niñez, son los que precisamente se precisan para, valga la redundancia, para que esa niñez se constituya, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? No sé, hay 58, 55 personas que pueden responder, seguramente. Cada uno tendrá su idea al respecto. Bueno, poco menos porque en los 57 voy a estar yo también, así que. Sí. Pero
pero te lo pregunto a vos, Alfredo, por tu enunciado sobre todo. ¿Vos crees que podemos darle una vuelta a todo esto como adultos? Porque no hay otra que no sea a partir de nosotros, aún con estas cuestiones que, a las que todavía no hemos podido revertir, ¿no? Bueno, insisto, luego existo. Yo creo que hay adultos y adultos, obviamente, ¿no? Mi maestro Pitágoras era adulto y logró despertar en nosotros muchos deseos, ¿no? No cabe acá hablar de reglas ni excepciones, ¿no? Lo que cabe hablar es de cuando las cosas salen bien, salen bien. Ahora, cuando salen mal, ¿qué hacemos con eso? Sería muy importante, como adultos, les cuento una anécdota personal. Yo tengo 4 hijos, de distintas edades, obviamente, con 3 madres diferentes. Yo lo aconsejo, es una buena manera de diversificar, de multiplicar. Bueno, el menor, que ahora es abogado, o sea, que imagínense, tendría 10, 11 años. Un momento me dice, Alfredo, tal cosa, y yo me quedé petrificado, como si un rayo me hubiera calcinado la cabeza. Entonces le dije, ¿cómo Alfredo? Me miró sorprendido y me dijo, ¿pero no te llamas Alfredo? Sí, por supuesto, pero me tenés que decir papá. Me miró más sorprendido y me dijo, ¿y vos me decís hijo? No, yo le decía Fede. Y ahí me di cuenta que me calzó, digamos. Porque para que él me dijera papá, yo le tenía que decir hijo. Nunca le dije hijo a ninguno de mis hijos. Y ninguno nunca me dijo Alfredo, excepto a Federico. Maldición. Claro, siendo el menor, era el que estaba más entrenado. Bueno, ahí yo creo que si yo hubiera insistido, ¿no? Decirme papá, por el respeto, eso hubiera pasado por ahí con mi padre o con mi abuelo. Es una falta de respeto. Bueno, ahí reproduciría esto que yo digo, colonizar al niño. Yo creo que el arte de escuchar es maravilloso. Los niños dicen cosas muy inteligentes y a veces se los ridiculiza desde los adultos. El niño de la publicidad, por ejemplo, es un niño caricaturizado. Ese niño de la usan a los niños y niñas en la publicidad de una manera cruel y absurda, ¿no? Todos los que tenemos experiencia como educadores, como padres, como madres, sabemos que la escucha. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando el niño o la niña dice cosas que no queremos saber? Mamá, ¿por qué cada vez que viene la tía Porota vos te pones nerviosa porque papá se va a hablar con ella al dormitorio? Cállate, paz, cachetazo. O sea, los niños y niñas dicen cosas que los adultos no quieren saber, porque se angustian, porque no saben qué hacer con eso. Cuando yo era mucho más, cuando era un niño, había algo, no sé si algunos se acuerdan, los famosos chistes de Jaimito, que eran muy populares, digamos, después fue muy popular Tangalanga y demás. Jaimito era el inconsciente de la familia, era el que decía lo que no había que decir. Las famosas malas palabras. Lo que no se debe, ahora, lo que no se puede decir es porque está prohibido pensar. Y una de las maneras de colonizar la niñez es prohibir pensar. Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo quería preguntar, a ver, como frase, digamos, me parece que todos coincidiríamos en no colonizar el discurso de los niños, niñas, adolescentes. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, también me hace ruido como que todo lo que diga la niña, el niño o el adolescente, sobre todo la niña o el niño, quizá el adolescente es otra historia por su capacidad progresiva, sea tomado como tal, porque si no somos los padres, madres acusados justamente de colonizar el discurso. O sea, yo tengo un hijo que está por cumplir 6, y cuando tenía 4 años, así como un día me dijo, mamá, quiero ser una nena,
y yo le dije, mi amor, vos sos varón, no le dije, qué bueno, te voy a ir a cambiar el nombre, ya está, listo, hacemos cambio de sexo. Un día también me dijo, mamá, quiero ser un pato. Entonces digo, también uno tiene que orientar. ¿Puedo ser un pato? Y no, mi amor, no podés ser un pato. ¿Y por qué no puedo ser un pato? Bueno, y le explico por qué no puede ser un pato, y le explico por qué no puede ser una nena. Hablo, a ver, en base a lo que uno ve, a lo que uno observa. Después, bueno, habrá que ver otras cuestiones en relación a otros temas, pero como esos ejemplos, miles de cosas que uno, yo no diría que coloniza el discurso, pero va marcando, va delineando, va orientando, que me parece que justamente el deber de los padres, orientar a los hijos, para que cada vez sean más autónomos, para que piensen por sí mismos, pero para eso justamente, y para no esclavizarlos o no colonizarlos, es fundamental que reciban cierta orientación. Totalmente de acuerdo. Tengo un problema en el audio del celular, entonces por eso recurría a una alternativa. Pero estoy de acuerdo con lo que decís, Marina. Sé que te llamas Marina porque dice Marina ahí en la pantallita. Pero es otra cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Orientar, sugerir, proponer, compartir. Sí, obviamente. Cuando yo dije colonizar, no me refería a nada de lo que vos estabas señalando, obviamente. O sea, colonizar es otra cosa y creo que sabemos de qué se trata. Colonizar es imponer, es la diferencia entre jerarquía y ascendiente. Yo me acuerdo de un paciente que me dijo, mi problema es que mi hijo, que yo no tengo autoridad sobre mi hijo. Yo le dije, no, tu problema es que vos no tenés ascendiente sobre él. Porque los niños creen o no creen. En ese sentido son absolutamente, como yo dije, productores de verdad. La credibilidad, un niño se puede someter porque cree, o por temor a represalias. La autoridad no sirve para nada. Es más, cada vez que una persona tiene cada vez menos credibilidad, aumenta su autoridad. Había un famoso chiste de Mafalda, que Mafalda le decía a la mamá, no sé qué cosa, y la mamá decía, ¿y por qué? Y porque soy tu madre. Mafalda le decía, y bueno, yo soy tu hija, y nos recibimos el mismo día. O sea, hay un montón de cuestiones, de matices. Yo no estoy diciendo que yo mismo le he sugerido a todos mis hijos que sean médicos, por suerte ninguno me dio pelota y ninguno de mis 4 hijos es médico. Gracias a eso me trae mucha tranquilidad. Pero, por ejemplo, es la misma confusión entre límites y limitaciones. Y acá se abre otra posibilidad de que discutamos con María. O sea, hay que poner límites. Yo digo, no hay que poner límites, hay que sacar limitaciones. El límite viene intrínseco. Lo que nosotros no, lo que ahoga las raíces son las limitaciones. Cada vez que alguien dice poner límites, hace este gesto, ¿no? Poner límites. Ya está incipiente la idea de reprimir. Yo creo que tenemos incorporado una cultura muy represora. Y le tenemos miedo a lo que decía el libro de David Fromm, le tenemos miedo a la libertad. Yo estoy de acuerdo con Marina totalmente en esto de orientar, mejor por acá, mejor por allá, ¿no? Y si qué tal, pero vos tenés que ser creíble. Si vos sos colérico, no le puedes pedir a tu hijo, che, tranquilo, porque vos sos un colérico, y el pibe, más que la letra, entiende la música incluso del cuerpo, la actitud corporal. ¿No les pasó eso de bajar la vista cuando te miran fijo? Antes era muy común, te miraba fijo y con una mirada te penetraba, con una mirada te mataba, una mirada. Por eso digo que el tema es mejor estar advertido, en el sentido de el acto de colonizar, que no estar advertido y hacerlo como si fuera la letra con sangre entra. Eso duró, pero más de un siglo. Entonces, lo que vos decís, lo que yo escuché, porque después hubo acá no sé qué pasó con el celular, de sugerir, orientar, todo eso es lo que se llama la función materna y la función paterna sinérgicas. ¿No?
La función materna es cuidar al niño, la función paterna es cuidar la función materna. Si eso es sinérgico, no hay dificultad. Pero justamente yo creo que para que no haya dificultad tenemos que pensar e intervenir cuando hay dificultad, porque creo que hay muchas dificultades, porque los trastornos en el desarrollo de niños y niñas se ven con muchísima frecuencia. No pretendo contestarte, Marina, simplemente reflexiono a partir de lo que vos traes. Les propongo que si quieren levantar la mano, acá hay una pregunta, pero Susana, si querés hacerla vos, no te veo bien en la pantalla, ¿querés hacerla? ¿Dónde estás? A ver. Susana Galarza, ahí estás. ¿No se escucha? ¿No tenés audio? Bueno, Susana, paso yo, espérame, a ver. Susana pregunta si la idea de niño no es simplemente o solo un ideal a alcanzar. A ver, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo no? Dice, ¿se puede hablar de un niño? ¿Existe o es solo un ideal a alcanzar? Bueno, ahí habría que ver, entender también, que entendemos por ideal, ¿no? Pero yo dije que niño o niña es aquel que es portador de niñez. En ese sentido coincide con una edad cronológica, una edad biológica, pero también un proceso de subjetivación. Entonces el niño o la niña y el niñe, cuando están habitados por la niñez, sí, yo diría que es un niño. Es un niño en tanto yo descubra en él lo que intenté, bien o mal, señalar como característica de la niñez. Por ejemplo, un niño, como niño, si es portador de niñez, es alegre, es creativo, es juguetón, es divertido, es inteligente. Ahora, cuando no es portador de niñez, puede ser totalmente insoportable y demás. Ahora, como idea de alcanzar, yo lo pensaría cuando decimos que todos seguimos siendo adolescentes, es muy interesante esa idea, ¿no? Porque justamente a veces se critica a un adulto y se le dice, che, ya no sos un niño, tomátelo en serio. No. Entonces, ahí hay una especie de colonización del adolescente, incluso del adulto. Por eso hablaba de los fenómenos de múltiple personalidad, ¿no? Yo hago una diferencia entre serio y solemne. Una cosa es ser serio, otra cosa es ser solemne. Mucha gente que no es seria habla solemnemente y uno lo toma en serio, y ahí se equivoca muchísimo, ¿no? Pues interpreté la pregunta de Susana, que de paso es socioadiático, así que con especial simpatía. Yo iría por ese lado, ¿no? Es decir, yo creo que niño y niña es un real, no un ideal, en tanto sean portadores de niñez. Y eso se puede averiguar, eso se puede estudiar, eso se puede, nos podemos aproximar a eso. Si vemos un niño triste, un niño asustado, los ojos vacíos, que no puede articular, y si uno se acerca retrocede asustado. ¿Vieron los niños de los limpiavidrios, por ejemplo, en la ciudad, cuando niños que enseguida salen corriendo? Yo me acuerdo de un niño que entró estábamos en esa época, la gente iba a comer a los restaurantes, no sé si se acuerdan, los bares, uno iba hacia esas cosas. Bueno, y entró, esos chicos que entran repartiendo cosas, y apenas se acerca un mozo, se van corriendo. Bueno, ese niño no tiene niñez. Para ese niño, el mozo es un colonizador, es el que le va a impedir sacar algunos pesitos para comprarse una cosa. Yo viajaba mucho en subte, creo que nunca más voy a viajar en subte. Niños y niñas que se acercaban y te daban la mano, te saludaban. ¿Y cuántos adultos ni los miraban? No podían sostener la mirada. Esos niños
niños y niñas en un subte, pidiéndole a un adulto que lo mire, ¿tiene niñez? No, la están tratando de construir de cualquier manera, hasta en el subte. Bueno, justamente ahí la niñez está ausente. Y se notan los cuerpos, se nota en la mirada. Bueno, Alfredo, ¿cómo va? Yo quería hacerte una pregunta, porque hablas de espacios, la niñez como espacio de subjetivación, y el territorio de los deseos. Mi pregunta era si pensás que esos espacios y esos territorios son espacios y territorios en disputa. Y si la niñez, ¿cómo, digamos, pensarla en ese sentido? Si hay que generar condiciones para que la niñez aparezca, porque a mí se me arma como algo de como la niñez sería como algo que está fuera del tiempo, ¿no? Como algo no lineal. Eso, quería preguntarte a ver qué pensás. Bueno, lo que Gabriel trae realmente me permite ampliar algo. Una de las cosas más negativas que yo tengo, que tengo muchas, es dar por obvio lo que no es obvio. Cuando hablamos de territorio, hablamos de un espacio donde se ejerce un poder. Eso es un territorio. Territorio es un espacio donde se ejerce un poder. Y el deseo es un poder. El deseo es un poder. Entonces, los procesos de subjetivación son todos procesos deseantes. El niño o la niña, pongamos, yo creo que desde que nace, pero bueno, pongamos escuela primaria. Le gusta aprender, desea aprender, es hermoso aprender, es placentero aprender. Ahora, hay que ver cómo te enseña. Yo me acuerdo todavía de la regla que te golpeaban los dedos de las manos, o la oreja de burro y todo eso. Entonces sí que se en disputa, vaya si se en disputa, obviamente que se en disputa. Los niños y niñas ponen en evidencia todas las hipocresías de los adultos. Por eso, Marita Mendía, gracias por decir que mi disertación fue impecable, no es cierto, pero a mí me encanta, prefiero que me mientan por amor que por terror. Bueno, sí que sí es en disputa. El tema de nosotros, los que estamos acá, inclusive Marita Mendía, ¿con quién nos aliamos? ¿Con el inquisidor o con el torturado? Porque hay niños que son y serán torturados. Claro, ustedes dirán, pero este hombre viene de las cavernas. No, conozco las cavernas, no vengo de ellas, pero las conozco. Entonces sí, es un territorio en disputa, una feroz disputa. Y la educación popular, yo he trabajado mucho, trabajo en la Fundación Pelota de Trapo, apareció hace más de 40 años con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Y ese movimiento, hola Mónica, recién te veo, ¿cómo estás? Cholulismo, Mónica, maravilloso. Bueno, definió al niño como sujeto político. No solamente sujeto para recibir no, sino sujeto político. Hicieron la marcha de los chicos del pueblo. Y tengo esa foto, varias marchas de los chicos del pueblo. Y yo digo sujeto de derecho, sujeto político y sujeto de deseo. Y eso es lo que los adultos le disputan a los niños. Los derechos, porque cuando hablamos de política hablamos de intervención, ¿no? La política se puede definir de muchas maneras. Es la puesta en acto de la implicación. El niño y la niña, y ahí voy también a la pregunta que hacía Susana, como ideal o no, interpela al adulto. ¿A nosotros nos gusta que nos interpelen? ¿A nosotros recuerdan el cuento del rey está desnudo? ¿Quién dice que el rey está desnudo? Un niño. Podría ser un poeta, un loco.
Hay un refrán que dice, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Digo, ese es el problema, que es un poco, debería ser más. Deberíamos tener más de poetas y más de locos. Y una canción, Los Locos Bajitos. Entonces, es un territorio en disputa, Gabriel, por supuesto. Pero tenemos que estar al lado de aquellos que pueden sufrir mucho en esa batalla. ¿Ustedes saben de dónde viene infantería, por ejemplo? De los infantes, de los niños. Carne de cañón. Usaban para gastar balas, el enemigo gastara balas. Y siempre cito, porque es justo citarlo, a Rando Rascoggi, cuando escribe hace, no sé, 50 años, El filicidio. Porque la tragedia de la cultura, por lo menos en Occidente, no sé cómo es en Oriente, estoy viendo muchas películas de Oriente porque se puso de moda, ¿no? Así que, pero en Occidente no es el parricidio, es el filicidio, es la matanza sistemática de los niños y de las niñas. Es un territorio en disputa. Y como todo territorio en disputa, es el momento de decisión, ¿de qué lado nos ponemos? ¿A quién ayudamos? Alberto Morlachetti funda Pelota Trapo porque se puso al lado de los niños y las niñas. Y calculo que Fundación Juanito también. Y Ático, la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental, también. Es muy simple. Ahora, en disputa, sí, eso se llama educación, puericultura, los manuales que había de cómo había los pediatras, las dietas de los pediatras, por favor. Una tortura, cómo había aquí, poquito acá, a los 6 meses, para enloquecer a una madre temerosa, un pediatra la puede volver loca rápidamente. ¿No? Pero sí, en esa disputa hay que anotarse. Yo creo que los que estamos acá, estamos anotados. Sí. Tenemos dos preguntas, Alfredo, una referida al juego, porque vos lo pusiste como aspecto muy fundamental de la condición de niñez, y entonces me parece que acá se pregunta, Verónica, ¿qué piensa de los niños y niñas que juegan, pero que esta actividad lúdica es estereotipada, inhibida o repetitiva? Bueno, no la veo a Verónica, pero debe andar por ahí, en algún lugar del Zoom. Si es, ¿cómo es repetitiva? ¿Inhibida o estereotipada? No es un juego. Dejó de ser jugar. En ese territorio en disputa que hablaba Gabriel, lograron que no juegue más. El ajedrez, por ejemplo. ¿Es un juego? No, ¿qué va a ser un juego? Los pibes sufren para ser ajedrecistas de una manera terrible. Muy pocos se divierten. Se convierte en una rivalidad total. Se llama el juego ciencia, imagínense. Si es repetitivo, si es rutinario, dejó de ser un juego. Pasa a ser un mandato. Pasa a ser un mandato. Claro. El mandato de jugar no es jugar, ¿eh? El mandato de amar no es amar. El mandato del placer no es placentero. El mandato del Zoom tampoco. Todo lo que sea por mandato, y bueno, muy interesante lo que decía Verónica, porque justamente es así. Inhibido, repetitivo, ¿eh? Ya no es un juego. Por eso yo siempre digo, hay que ser eternamente novios y nunca casarse, porque cuando uno se casa dejó de jugar. Casi. Tiene otros nombres, ¿no? Si llega el marido a 5 de la mañana y dice, estuve jugando, yo creo que, ya sé que somos todos muy liberados, estamos todos psicoanalizados, pero, ¿con quién jugaste, mi amor? Nada, un juego inocente, bueno. Tiene mala prensa el juego, ¿viste? La gente no quiere. Hay un tango que dice, nunca faltan coscorrones cuando un pobre se divierte. Yo diría, nunca faltan coscorrones cuando un niño se divierte. Acá hay otra pregunta, Alfredo, que dice, ¿cómo podemos pensar el proceso de subjetivación cuando los niños y las niñas se encuentran atravesando alguna enfermedad seria o terminal y los adultos que los rodean se encuentran más enfocados en ayudarlos a vivir y olvidan que a quien tienen delante es justamente un niño o una niña? Bueno, son lo que llaman las situaciones límite, ¿no? La situación límite es entre la vida y la muerte. Yo creo que ahí es un terreno
esto como médico lo puedo decir, sumamente conmovedor y terrible. Yo vi morir un niño de 8 años con un retinoblastoma, una enfermedad que la debe haber inventado Lucifer en un momento de furia, un cáncer del ojo muy terrible. Y creo que poder dar vida, dar deseo. Ahí está todo, por ejemplo, en medicina, toda la tradición de los payamédicos, ¿no? Creo que todo el mundo vio la película Pachadams, ¿no? Cómo dar vida, cómo dar alegría, cómo dar creatividad, cuando uno sabe que en tan poco tiempo se va a perder. Es desesperadamente conmovedor. Es más, ustedes saben que el burnout es uno de los inventos, ahora todos los enfermeros, bueno, cuando van a protestar les pegan, que es peor que el burnout, ¿no? Es decir, lo reprimen, ¿no? Pero el burnout estaba descrito porque ciertas prácticas quemaban al profesional. Burnout viene de quemado afuera, ¿no? Ahora están quemados, pero se tienen que quedar adentro igual, así que bueno, hemos empeorado. Y básicamente era oncología infantil, en general todo lo relacionado con la niñez. Grandes quemados, también es una especialidad espantosa, y terapia intensiva. Así que bueno, ahí es un arte. La medicina es un arte. Antes la medicina se decía el arte de curar, era un arte, ahora es el arte de curar. Eso se llama medicina preparada, ¿no? Pero es el arte de poner alegría donde se va a perder para siempre. Es otro territorio en disputa ese. Yo no creo ser capaz de hacerlo. De hecho, nunca lo hice. Todos los que trabajan en cuidados paliativos, pacientes terminales, realmente a mí me resulta gente muy admirable porque permite la subjetivación cuando está por terminar la subjetividad. No es poca cosa. Acá hay varias preguntas, Alfredo. Una que quedó pendiente era si todos los niños dicen la verdad, todos los niños dicen la verdad. Te paso algunas otras y vos vas contestando si querés. Me pregunto, un niño adoptado que es criado por un otro u otros necesariamente, ahí se me escapó la pregunta. ¿Impone otra cultura? ¿Podría ser la dificultad de construir un vínculo amigable? ¿Un vínculo amigable? ¿Se entendió? Intento, pongo mi mejor esfuerzo, pero Me reconocer que pregunto, cosas... un niño adoptado que es criado por un otro u otros, necesariamente la colonización... ¿Está escrito en sánscrito? ¿Qué pasa? No, soy yo que me parece que no lo puedo seguir. La colonización... Bueno, pero puedo hacer una aclaración. Por ahí Mónica la puede aclarar, creo que fue una pregunta de Mónica. También, María Angélica quería hacer una pregunta y le habilité el micrófono, por ahí. Lo único que, si abrimos los micrófonos, que sean intervenciones cortitas, porque además estamos llegando sobre el final, como para poder dar un paneo, ¿no? Yo le voy abriendo micrófono a Mónica. Dale. María Angélica, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ante todo, bueno, enorme placer estar escuchando a Alfredo y a todos nosotros. Quería preguntarte, Alfredo, en función que cuando surge alguna dificultad en los niños, niñas, ¿no? Porque me parece interesante como discriminar que no es lo mismo niñas y niñez, no tanto sujeto político, como decía Morlachetti, que vos trabajaste tanto con él, pero bueno, suele responsabilizarse y se llama a los padres para responsabilizarlos o culpabilizarlos. Entonces, para que por ahí puedas no comentarnos la diferencia entre aparato psíquico y proceso de subjetivación. O sea, ¿a qué estoy refiriéndome? Ya Freud decía,
que cuando el niño sale del Edipo, aunque sea criado y educado por padres amables, amorosos y que escuchan, no, como que incorpora un super yo cruel. ¿Esto tiene que ver con los procesos de subjetivación? Son preguntas para contestar en 2 minutos. Yo creo que María Angélica también es sociodático. Los sociodáticos vinieron para tenerme alerta. Ya la problemática, porque además me conocen, ¿viste? Ya la problemática del super yo es una problemática política de primera agua y tiene que ver con qué es la familia, ¿no? Porque los procesos de subjetivación pueden terminar muy tempranamente. Por ejemplo, a los 4 años por ahí se clausuran, a los 5, a los 6, a los 7. Y pasa a haber pura subjetividad, o sea, repetición. En general, ¿se acuerdan cuando se decía que la maestra era la segunda mamá? Bueno, era una prohibición para no verla como la primera mujer, ¿no? O sea que la familia nunca va a largar nada, la familia no larga. La familia saca un franchising, ¿viste? La escuela primaria es un franchising, la segunda mamá, el tercer papá, el cuarto tío, no sé qué. La familia no larga. Y a veces no larga hasta el adulto, ¿no? ¿Se acuerdan ese tarado que decía, ay, los fideos de mi mamá, cómo amasaba mi mamá? Bueno, qué sé yo, es complejo. La estructura, vuelvo a lo de Gabriel en disputa, ahí es esto, entre la familia y la no familia. Ahora, vos sabés, María Angélica, como lo sabes Susana Ganarza, Gabriela Gamboa, Susana Gerson, la patota cooperativa, que yo no hablo de familia, hablo de familiaridad, que es otro tema que por ahí se filtró, ¿no? Yo no hablo más de familia, ni sagrada, ni profana, ni nada. Hablo de familiaridad. Por ejemplo, acá, a partir de ciertas intervenciones, yo siento familiaridad. Y no somos familia. ¿Vieron cuando una empresa dice, somos una gran familia? ¿Qué gran familia? Si somos una gran familia, estamos perdidos. Y el que no está de acuerdo con eso, revise la literatura sobre empresas familiares, que en una época había mucho, después Menem se encargó de estropear a todas, que eran unos pelotas impresionantes. O sea, en realidad, familia, la raíz de familia tiene que ver con, también a través del derecho romano, donde los hijos y las mujeres eran propiedad del patriarca. Famulus, bien. No es un buen origen, les digo, yo me quedo con familiaridad. Y eso lo aprendí justamente de las diversidades de género, la familiaridad. Por eso, en una pregunta que había por ahí, todos los niños y niñas son adoptivos, aún los biológicos. Para mí tiene más valor un niño adoptivo que biológico. Un paciente me dijo, le tengo que decir a mi hijo que es adoptivo y estoy muy desesperado. Yo dije, ¿se lo vas a decir o se lo vas a confesar? No sé si es clara, ¿no? Porque noto ahí en esa preocupación como que vos sentís que es un disvalor que es adoptivo. Que viene, por supuesto, también del derecho romano, el patrimonio y todo eso, ¿no? No, es mucho más valioso el hijo adoptivo que el biológico. El biológico todos sabemos, ¿no? Pero somos todos adultos, es bastante fácil. Incluso el trámite puede ser agradable, hasta eso. Para adoptar los trámites son muy desagradables, muy molestos. Hay que tener muchas ganas de tener un hijo para adoptar un hijo. Y a mí me gusta decir, somos todos adoptivos. Los biológicos, también hay que adoptar a los biológicos. O nunca hemos preguntado, ¿el hijo fue deseado? ¿Qué significa esa pregunta? Que puede haber hijos biológicos no adoptables, que no adoptamos. Pero Moni, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, sí, mi pregunta es, si cuando un niño es adoptado y es criado por un otro u otros, que necesariamente aparece una cultura que es colonizada por otra cultura, que impone la otra cultura, ¿eso podría ser la dificultad de construir un vínculo amigable? Porque ya hay una imposición, digamos, de una colonización de una cultura a otra. Pienso de todas maneras que se debe jugar mucho a qué edad se adopta niños o niños, ¿no? O sea, por lo que yo sé del tema,
cada vez se pide más niños y niñas ya, que ya vienen muy colonizados de antes, porque han sufrido mucho, chicos de 4, 5, 6 años, se trata de mantener el lazo fraterno también. No es lo mismo adoptar un bebé que un niño de 7 años, ¿no es cierto? Pero seguramente, cuanto más edad tenga el niño, más será necesario estar por lo menos advertido de deconstruir. Interesante la pregunta, ¿no? Porque a mí me gustan las preguntas que, además de los procesos de subjetivación, quizás en algún momento sea necesario desubjetivar para después subjetivar nuevamente. No sé si. Sí, sí. Claro, para que entre en Deconstruir, tensión. porque viene con una serie de taras, de temores, ¿viste? Bueno, pero ahí realmente es el vínculo. El sujeto es un sujeto de vínculo. Había una pregunta que pasó ahí sobre los autistas, ¿no? Sí, También es muy claro. interesante, porque Leger define el autismo como la negación maníaca de la simbiosis. Y la simbiosis es ese vínculo pegajoso, adherente, que no se puede entrar, y que cuando se rompe es porque se destruye, ¿no? Es decir, no se dobla, pero se rompe, digamos, al revés de los radicales. Bueno, entonces, ahí quizás haya que deconstruir, lo cual no es fácil, y subjetivar nuevamente, lo cual es mucho más difícil. Pero me sirve la pregunta porque eso también avala por qué tiene para mí una disputa mucho más fuerte cuando es adoptivo que cuando es biológico. Claro. ¿Viste cuando nace el bebé y dice, ay, se parece a fulano, se parece al sodero? No van al sodero, no se parece. No se parece a nadie, la verdad que no se parece a nadie, se parece a otro bebé, lo puede cambiar, incluso nadie se da cuenta, no jodamos. Pero hay que buscar lo que se parece a alguien. Mira, de acá para abajo es la tía Porota, acá para arriba es la tía... Este cachete es igual al padrino. Déjate de joder, es un bebé, por favor, se parece a sí mismo. Y ya es bastante. Parecerse a uno mismo no es poca cosa. Bueno, son las 20 horas y el Son las geriátrico me cierra. Yo quería que cierres, Alfredo. Estaba pensando en bueno, todo lo que conversábamos, cuál sería el lugar de la comunidad en esas raíces que por ahí fueron un poco vapuleadas. Nosotros por supuesto que pensamos que aun cuando casi hayan querido arrebatar totalmente toda posibilidad de niño o niña, creemos que se puede hacer un montón de cosas, un montón de acciones de cuidado y demás. ¿Vos qué dirías al respecto? Me gustaría también escucharte en ese sentido. Aunque parece, yo no siempre tengo algo para decir, pero en este caso creo que hablar de comunidad, hablar de lo comunitario, hablar del trabajo de ustedes, hablar del trabajo nuestro. Ay, alguien dijo que soy un genio. Me enternece. Soy un niño. Mi mamá. Además no es cierto, lo peor es que no es cierto. Bueno, pero bueno, yo más que la comunidad, me gusta hablar de lo comunitario y lo cooperativo, ¿no? Es decir, cooperar es, hace poco hice bueno, no importa. Freud, ya que fue citado, ubica al otro en 4 lugares: auxiliar, modelo, objeto y rival. No importa. Después queda todo grabado. Todo está clavado en la memoria del sur. Pero voy a lo de auxiliar. Es una palabra interesante. ¿No? Es decir, auxiliar supone que el otro necesita algo de mi ayuda. El SOS, ¿no? Que no es salven o sonamos, ¿no? Save our soul, ¿no? Salve nuestras almas. El pedido de auxilio. Hay una niñez que está pidiendo auxilio. De muchas maneras. En relación a la verdad. Sí, los niños siempre dicen la verdad, pero no es literal, no es la Biblia, no es la verdad revelada con B corta, es la verdad revelada con B larga. La verdad puede ser una metáfora, puede ser un símbolo, puede ser un indicio.
No tomemos la verdad como la verdad literal, por favor. Gracias a eso, a muchos sabios los han quemado vivos. La verdad puede ser una metáfora, puede ser una parábola. Si tuviéramos tiempo, diría mi interpretación de la parábola de los panes y los peces, que algunos tarados lo toman en sentido literal, y no es literal. La parábola de los panes y los peces quiere decir que cuando uno coopera, sobra. Y cuando uno va y compra, falta. Es una parábola de la cooperación. Jesús era cooperativista. Bueno, es así. Entonces, yendo a la pregunta, o al comentario, no sé si pregunta. Sí, la comunidad, pero no cualquier comunidad. Porque hay comunidades cerradas, hay comunidades asfixiantes, hay comunidades autistas, la propia comunidad se transforma en autista. Hay comunidades de exterminio. Entonces, digamos, lo comunitario y poner en común, y gracias, Lorena, por la pregunta, lo primero que yo decía, el mínimo común múltiplo. El mínimo que necesitamos para poner en común nuestra multiplicidad. En este momento somos 46 personas sobrevivientes. Es una buena experiencia ver si tenemos la capacidad que este mínimo, de este Zoom mínimo, nos da la potencia de poner en común nuestra multiplicidad. Con eso basta y a veces sobra. No busquemos más. No busquemos más, porque en este momento de la vida, lo que necesitamos es lo que tenemos en común. Ahora, no nos equivoquemos, porque si nos equivocamos, nos va la vida en ello, como canta Silvio Rodríguez. Bueno, mi gratitud hacia la Fundación Juanito es inmensa, y tanto Mónica como Gilda como Lorena lo saben, y a otros integrantes de la Fundación también. Estoy sumamente contento de haber sido parte de esta comunidad de buena gente que ha querido dedicarle un tiempo a hablar de estas cosas en el día de hoy. Bueno, los agradecidos somos nosotros también, y siempre me emociona escucharte. Me he quedado un poco perpleja, voy a decir. Necesitaba que me decanten las ideas hoy. Porque es un análisis muy crítico, en un momento que también es bastante crítico, ¿no? Y nada, nos hace preguntas y eso está bueno. No porque las tengamos que responder inmediatamente, sino porque justamente nos permiten estar abiertos, ¿no? Y movernos, que me parece que eso es muy vital. Así que, como siempre, muchísimas gracias, Alfredo. Estamos contentas también porque seguimos teniendo este vínculo que nos permite contar con tu inteligencia, con tu sensibilidad y tu capacidad de hacernos justamente, de movilizarnos. Así que gracias, muchísimas gracias. Yo ahora sí les propongo, si les parece, que abramos los micrófonos para darle un aplauso a Alfredo en este agradecimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos y a todas, porque si no estuvieran todos, todes, no podríamos estar conversando y pensando juntos. También quiero agradecerles a los que han donado, depositado a través de algún bono contribución, sabiendo que viene muy bien en estos tiempos siempre, porque las organizaciones sociales laburan mucho como para poder sostenerse y seguir cuidando. Así que bueno, a cada uno muchísimas gracias, y a todos los que estuvieron hoy, saben que esto queda abierto para seguir encontrándonos. Así que es un hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Ahorita, A ustedes, gracias. Gracias, Alfredo, y a todos.
Quedaron Petinari y Pardo, no sé si están por ahí, la Pardo y Alicia Petinari. Carola, Ceci, gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, súper lindo. Me voy con un montón de cosas para reflexionar Ay, a mí me pegó qué un poco, feo. voy a decir, me pegó un poquito, me pegó un Sí, poquito. me quedé No como, siempre uno está. Sí, si querés ya podés dejar de grabar. No sé si está por ahí. ¿Está Ceci? Ahí está. ¿Y está Ceci? Ceci, ¿estás ahí? Bueno, Bueno, chicas, Bueno, no hay problema. Cuando salgamos, estimo que automáticamente se cortará. se cortará, sí, tal cual. Nos vemos. Bueno, mil Besos. gracias, mil gracias. gracias. Como siempre, gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Un Gracias, beso. Caro. Chao, chao. Gracias. Chao.